bienvenidos al último webinario del módulo de visión global de la medicina geriátrica, inaugurado por el Instituto Nacional de Salud a través de su directora, doctora Xochitl Sandoval, y su colaborador, quien le saluda, José Andrés Córdoba Valle. Este proceso de webinarios lo iniciamos el 22 de marzo recién pasado, y este día, pues, con mucha alegría y satisfacción, pues, lo vemos concluyendo. A lo largo del módulo, hemos compartido con especialistas de renombre nacional e internacional, con quienes tratamos temas relacionados a la atención de la persona mayor, que requiere esfuerzos conjuntos, tanto en la atención desde la formación y la actualización de conocimientos, para así asegurarnos de una adecuada atención integral y calidad en este momento de la vida. Hemos escuchado sobre cerebro, envejecimiento, memoria, el rumbo de la atención de la salud mental en la persona mayor, la valoración nutricional, la importancia de integrar, la nueva longevidad y otros muchos temas de interés. Este día cerramos con broche de oro este módulo con la doctora Janet Carolina Alvarado, una persona a la cual respeto, admiro como profesional, como persona, y por sobre todo valoro la amistad que nos ha unido a lo largo de estos años, quien nos hablará del síndrome metabólico en el adulto mayor. Tratamos las mismas condiciones en personas arriba de 60 años. Quiero compartirles entonces una breve reseña de su currícula de vida. La doctora es doctora en medicina con posgrado en medicina interna, geriatría y gerontología en el Hospital del Mar y Hospital Geriátrico La Esperanza de Barcelona, España. Tiene un máster en magnetoterapia de la Clínica Copérnico en la Caja Mutual de Barcelona. Es miembro activo de sociedades como la Española de Geriatría y Gerontología, Cuidados Paliativos, y de la Sociedad de Geriatría de El Salvador, entre otros. Se ha desempeñado como gerente de calidad e inocuidad transnacional en Río Grande y médico supervisor de contingencias laborales en la Caja Mutual en Barcelona, España. Es médico geriatra, supervisor de residencias de larga estancia en la Fundación Pérez Relax en Barcelona, España. Actualmente es médico adjunto del Servicio de Medicina Interna en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social de San Miguel, médico geriatra y director del Centro de Atención Integral Jardín en San Miguel, y médica geriatra del Hospital de Especialidades Nuestra Señora de la Paz, también en San Miguel. Bienvenida, doctora Alvarado. Es un honor cerrar este importante módulo con su participación. De antemano, le damos de nuevo la bienvenida y muchísimas gracias por acompañarnos. Bien. Buenas tardes a todos. Realmente es un placer para mí en esta tarde poder compartir un tema tan importante de salud con ustedes. Agradecer, ¿verdad?, la organización del Instituto Nacional de Salud. Agradecer pues a usted, doctor Córdoba, por esta iniciativa, y a todos los colegas latinoamericanos que se han unido, ¿verdad?, en este esfuerzo para hacer este plan de educación continua con nuestra población de salud. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, con el tema de esta tarde. Vamos a hablar sobre el síndrome metabólico en el adulto mayor. ¿Tiene alguna diferencia tratar a los mayores de 60? Pues es un tema muy interesante que estaremos hablando durante esta tarde. Bien, vamos a iniciar, ¿verdad?, definiendo lo que es el síndrome metabólico. Si bien es cierto, existen muchas definiciones, he traído pues una que es fácil de entender y que se define como ese conjunto de anormalidades metabólicas consideradas como factor de riesgo para desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Por qué es importante conocer y saber identificar estos factores del síndrome metabólico?
hemos visto, ¿verdad? En las últimas 3 décadas un incremento, ¿verdad? De estos factores de riesgo. Hemos visto también que las causas de mortalidad a nivel mundial se relacionan con la enfermedad isquémica cardíaca, con los eventos cerebrovasculares, y de ahí pues radica la importancia de poder identificar estos factores a tiempo, pues para evitar este alto grado de mortalidad que estamos viendo a nivel mundial. A través de la historia se han identificado estos factores y pues ha habido alguna discusión sobre el consenso de los mismos, pero básicamente son 4 elementos que van a estar presentes como estos factores de riesgo. Hablamos principalmente de la obesidad, en este caso, que es a nivel central, que es una obesidad abdominal. Hablamos también de las dislipidemias, de la hipertensión arterial y de las alteraciones a nivel del metabolismo de la glucosa, que iremos desglosando a medida vayamos hablando del tema. Cuando hablamos de síndrome metabólico y podamos buscar en bibliografías, nos vamos a dar cuenta de que existen algunos sinónimos para definir este síndrome. Lo podemos encontrar como el síndrome de obesidad androide, como el síndrome plurimetabólico, como la intolerancia a la glucosa, el síndrome X, el síndrome de Revin. Podemos encontrarlo, ¿verdad?, con estos sinónimos. A través de la historia podemos ver que prácticamente en el año 1920, Killing, este médico sueco, identificó algunos pacientes que presentaban ciertas condiciones clínicas que hacían que tuvieran mayor morbilidad y mortalidad a corto plazo en los 10 años. Él identificó básicamente 3 componentes. Él asociaba la hipertensión, la hiperglicemia y la gota. En este cuadro resumimos un poco la evolución cronológica en cuanto a la definición del síndrome metabólico. Vemos que allá por el año 1956, Bagué pues definía en este caso el síndrome metabólico como esa obesidad abdominal que puede predisponer al paciente a desarrollar diabetes y enfermedad cardiovascular. En 1988, Revin él ya definió como este síndrome X, ¿verdad? En este caso, él relacionaba el trastorno con todo lo que tenga que ver con resistencia a la insulina. En 1989, Norman Kaplan, él ya definió este cuarteto mortal, ¿verdad? Y de ahí radica la importancia de hablar de este síndrome, y él ya relacionaba la obesidad abdominal, la diabetes, la hipertensión y la dislipidemia. La Organización Mundial de la Salud en 1999 ya estableció esos primeros criterios diagnósticos para categorizar a los pacientes que sufrían de síndrome metabólico. Ellos lo basaron en la resistencia a la insulina. Luego hay otros criterios, ¿verdad? En este caso que por su sigla significa el Programa Nacional del Control del Colesterol. Esto fue en Estados Unidos, y estos también tienen sus criterios diagnósticos para definir a este síndrome, que más adelante se lo voy a detallar. Luego la Federación Internacional de Diabetes en el 2005 pues también definía sus propios criterios. Ellos ponían como prerequisito siempre que hubiera esa obesidad abdominal. Luego tenemos también la Asociación Americana de Diabetes, ¿verdad? Que también hizo sus propios criterios diagnósticos, y en el 2009 los armonizadores del sistema metabólico. Bien, cuando hablamos de causas del síndrome metabólico, podemos hablar de causas ambientales, genéticas, metabólicas. Bueno, vivimos en un momento, ¿verdad?, donde estamos viendo que cada vez en general, ¿verdad? Tenemos malos hábitos alimenticios, tenemos una vida más sedentaria, pues la dieta básicamente hay mayor ingesta en grasas saturadas, comida rápida, ¿verdad? Si bien es cierto, y vamos a enfocarnos en el adulto mayor, pero lo preocupante del síndrome metabólico es que cada vez
muchos de los pacientes jóvenes ya están cumpliendo estos criterios. Y pues esto se ve influenciado por muchos factores, ¿verdad? A veces esta generación es más sedentaria, tiene más acceso a toda la información digital, permanecen más sentados y esto pues condiciona ¿a qué? A sobrepeso y obesidad. También en estos pacientes pues vamos a ver una resistencia a la insulina y un factor muy importante en el aparecimiento de este síndrome es la edad. Si bien es cierto, se ha demostrado que a mayor edad, pues mayor riesgo de cumplir estos criterios de síndrome metabólico. La etnia tiene mucho que ver también. En este caso, los más desfavorecidos son los hispanoamericanos porque son los que tienen mayor prevalencia. Y pues también el factor genético que nos va a estar condicionando pues esta alteración metabólica tanto de la resistencia a la insulina como el metabolismo de los ácidos grasos. Bien, sé que en todas las ponencias anteriores pues se ha hecho énfasis en cómo está cambiando el mundo, en cómo cada vez hay más población adulto mayor y en esta gráfica pues podemos ver la relación que hay. Imagínense en 1960 el porcentaje de población mundial mayor de 65 años rondaba el 5%. Y a 2021 andamos casi por el 10%. Si bien es cierto, esta es una estimación media, yo sé que esto varía entre países de primer mundo, etnias, pero es una tasa general. En números absolutos podemos decir que pasamos de que en 1960 había una población de 150 millones de adultos mayores y a 2021 747 millones. Es decir, que por primera vez en la historia se supera la cantidad de personas mayores de 65 años que los niños menores de 5 años. ¿Cuáles serían esos factores, verdad, que estamos viendo de que cada vez tengamos una población más envejecida? Si bien es cierto el avance de la medicina, esto ha ayudado mucho, ¿verdad? El acceso a los servicios de salud, el que se puedan identificar las enfermedades tempranamente, el que tengamos también mayor fármacos, cantidad de fármacos y estudios para poder tratar apropiadamente a nuestros pacientes, todos esos son factores que han condicionado, ¿verdad? Que las personas hoy sean más longevas. Y pues en este cuadro podemos ver también la relación de la esperanza de vida en el transcurso del tiempo. En este caso relacionan, por ejemplo, el año 1985 con el 2015 y vemos pues los países, ¿verdad? En este caso, Hong Kong y Japón, que son los que tienen la mayor esperanza de vida, cómo han evolucionado. Prácticamente, por ejemplo, Japón en 1985 tenía una población, una esperanza de vida al nacer más o menos de unos 77 años y ahora lo vemos que se sitúa casi en 84. O sea, podemos realmente ver que hay un incremento en esa esperanza de vida. Las poblaciones más envejecidas en el mundo, pues ahí vemos los porcentajes a 2022. Japón pues ya ronda casi el 30%, es el país que tiene la población más longeva, es una cifra realmente bastante alta. Luego vemos algunos que menciona Italia, Finlandia, de Latinoamérica, pues Puerto Rico tiene una tasa bastante alta en longevidad. ¿Y cómo podemos ver que esto va a ir creciendo? Imagínense a 2050 estamos hablando de que solo Hong Kong va a tener casi 40.6% de población envejecida. ¿Y para qué nos sirven estos datos, verdad? Y por eso es tan importante también que cada país desde ya se prepare, ¿verdad? Para cómo va a afrontar en todos los aspectos, ¿verdad? Esa atención especializada para el adulto mayor, tanto en programas de salud como políticas también para garantizar pues una calidad de vida y un envejecimiento exitoso. En esta lámina podemos ver una comparativa de los países con mayor esperanza de vida y con menor esperanza de vida. Si se fijan, pues los países que tienen menor esperanza de vida, pues básicamente están en el África, ¿verdad? ¿Y qué pasa en El Salvador? Pues también en El Salvador estamos viendo las estadísticas de que pues también estamos viviendo más. A 2021, la esperanza de vida en el caso que es mayor para las mujeres anda en torno a los 75 años y para los hombres a 66 años, es decir, una media de unos 70 años.
Ahora bien, es importante saber de qué se están muriendo las personas en el mundo. Traigo varias láminas comparativas, en este caso es del 2016, para que nosotros veamos cuáles son las primeras 10 causas de mortalidad en el mundo. La número 1 sigue siendo la enfermedad isquémica del corazón, la número 2 el infarto y los eventos cerebrovasculares, 3 el Alzheimer, en cuarto lugar el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, infecciones respiratorias, los cánceres, la diabetes, la enfermedad renal. Es decir, que de estas 10 principales causas de muerte podemos decir que 4 de ellas están relacionadas como consecuencia de un mal manejo de criterios de síndrome metabólico. Y se fijan, para 2019, básicamente las 2 primeras no varían, que son la cardiopatía isquémica y el accidente cerebrovascular, que están en primero y segundo lugar. La diabetes mellitus siempre aparece y las enfermedades renales también. Para más comparativa, recuerdo a nuestra región, ¿verdad? En Colombia, también se define en primer lugar siempre las enfermedades isquémicas del corazón y luego las enfermedades cardiovasculares. Ahora bien, vamos a hablar de la prevalencia propiamente del síndrome metabólico. Esta prevalencia, de acuerdo a la edad, en general, tiene una prevalencia del 24% a los 20 años. Cuando llegamos a mayor de 50, estamos hablando de un 30% y un 40% mayor de los 60 años. Ahí podemos ver claramente que a mayor edad, mayor prevalencia. En la etnia, donde vemos más prevalencia es la etnia de origen hispano. En Estados Unidos, en general, el 25% de la población de 20 años, ¿verdad?, tiene síndrome metabólico. Y en el caso de Europa hay un estudio Bosnia que es muy famoso, que se identificó que el 10% de las mujeres tenían este síndrome y un 15% de los hombres. Y fíjense ustedes cómo aumenta en aquellos pacientes que ya tenemos un diagnóstico de diabetes mellitus, prácticamente de un 78 a un 84%. Hay diversos estudios, ¿verdad?, que nos ayudan a ver la prevalencia de este síndrome y comparativa también con los diferentes continentes. Por ejemplo, tenemos este que se realizó el Ravaglia en 2006 en Italia. En este veíamos una prevalencia de un 33% en las mujeres y de un 20% en los hombres. Otro que llama mucho la atención es este que se hizo en Estados Unidos, el FORED que se hizo en el 2004. 56% de las mujeres presentaban el síndrome metabólico, 46% de los hombres. Ven cómo se incrementa exponencialmente. Y cómo también esa prevalencia es mayor en las mujeres que en los hombres. Luego tenemos también que en la población mexicoamericana, en este mismo FORED en 2005, esa prevalencia era del 74% en las mujeres y del 61% en los hombres. Bien, entonces, ya hablamos de estos factores que van a condicionar el aparecimiento del síndrome. Tiene que haber varios elementos. Por una parte, hablamos del ambiente, que tiene que ver con cómo nos alimentamos, nuestro estilo de vida, si es sedentario, si hay actividad física. Luego también tenemos por otra parte pues la genética y luego los propios cambios que se dan en el envejecimiento. También tenemos que tomar en cuenta, ¿verdad?, las otras enfermedades que también se desarrollan en esta edad y esto nos va a condicionar o que tengamos o un envejecimiento patológico o un envejecimiento exitoso. Ahora vamos a hablar de estos prácticamente 4 factores de riesgo principales que están incluidos dentro del síndrome. Hablamos de la obesidad abdominal, que básicamente es el depósito en el tejido graso a nivel abdominal, y de las vísceras hablamos de hígado, páncreas y luego el músculo que vamos a explicar más adelante. La dislipidemia, la hipertensión arterial y la diabetes mellitus. Vamos a hablar un poco de cómo es que se genera pues esta fisiopatología. Tenemos primero pues que por variantes genéticas, por estos factores ambientales, pues mala alimentación, sedentarismo, se produce la obesidad. Luego tenemos que hay una acumulación, ¿verdad?, de ese tejido adiposo a nivel visceral, a nivel abdominal, y esto que nos va a ocasionar
que haya una mayor lipólisis, por lo tanto, mayor ácidos grasos circulantes a nivel del torrente sanguíneo y una disminución de la adiponectina. ¿Esto a qué nos va a llevar? A que a nivel hepático, ¿verdad?, se produzca mayor gluconeogénesis y por lo tanto haya un mayor incremento de glucosa, mayor incremento de los triglicéridos y mayor incremento de las lipoproteínas de baja densidad. Esto que nos va a llevar también a que una disminución de la secreción pancreática, que hay una disminución en la captación de glucosa a nivel del músculo y proceso inflamatorio. Esta resistencia a la insulina que nos va a ocasionar, pues que haya hiperglicemia y que se desarrolle la diabetes mellitus. Y a nivel de los vasos sanguíneos, ¿qué va a pasar? Pues esta alteración en la resistencia a la insulina lleva a una hiperinsulinemia compensatoria que va a hacer que aumente el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que haya una alteración a nivel de la reabsorción de sodio también, de la resistencia vascular periférica y que nos va a ocasionar pues hipertensión arterial. Esta sería pues la forma, ¿verdad?, en cómo esa acumulación de ácidos grasos libres nos llega a enfermar. Y por otra parte, se ha observado también que esa acumulación de ácidos grasos aumenta las citoquinas proinflamatorias. Es decir, se da ese proceso proinflamatorio que nos va a causar el daño endotelial. Ahí vemos básicamente los órganos que se ven afectados por lo que hemos hablado antes, por esa acumulación de tejido graso, que al final pues nos va a llevar a desarrollo de enfermedad cardiovascular por la aterosclerosis que produce. A ver, cuando hablamos propiamente de las dislipemias, decimos que el patrón que se asocia con el síndrome metabólico, se atribuye a la incapacidad de la insulina para inhibir la lipólisis a nivel del tejido adiposo. ¿Qué es lo que va a ocasionar? Pues el aumento de ácidos grasos libres, aumento de las lipoproteínas B, la hipertrigliceridemia, va a haber niveles bajos de colesterol de alta densidad y nivel elevado de las lipoproteínas de baja densidad. Por lo tanto, nos va a llevar a un mayor riesgo de enfermedad cardiovascular. Esta lámina le traigo referencia para que veamos algunos efectos que tienen estas adipoquinas. La adiponectina sabemos de que tiene una función, ¿verdad?, que nos ayuda tanto a la inflamación, aumenta la sensibilidad de la insulina, también hay un aumento en la función endotelial, previene la aterosclerosis y disminuye la hipertensión. Pero cuando tenemos mayor ingesta de grasa y hay mayor ácidos grasos libres, entonces esta adiponectina disminuye y por lo tanto tenemos el efecto contrario. Y ahí vemos nosotros los órganos básicamente de cada uno de ellos, tanto del efecto de la adiponectina, que cuando la tenemos en niveles apropiados, pues no es un factor protector. Cuando esta disminuye, obviamente nos va a causar la resistencia a la insulina y toda la fisiopatología que hemos mencionado anteriormente. Otro factor de riesgo, hablamos de la hipertensión arterial, ¿verdad?, que es la otra enfermedad que si la tratamos individualmente, pues podríamos hablar mucho sobre ella, pero vamos a definirla nada más como este elemento de factor de riesgo y en consenso, porque esto varía mucho las cifras, pero se define como esa presión arterial mayor de 130/85. Y cómo esta se asocia, ¿verdad?, con la resistencia a la insulina. Lo que pasa es que al haber pues esta hiperinsulinemia compensatoria, hay una alteración en el sentido de que aumenta la reabsorción de sodio, aumenta la resistencia vascular periférica, el sistema renina-angiotensina-aldosterona, y que nos va a llevar pues también a alteración del óxido nítrico, a que tengamos hipertensión arterial. Y luego el otro factor, que es lo que está pasando a nivel pancreático, ¿verdad? A nivel pancreático, esta acumulación excesiva de ácidos grasos libres lleva al final a la lipotoxicidad en las células beta por esa acumulación en los islotes pancreáticos. ¿Y qué va a producir? Pues la apoptosis beta celular y por consecuente la disminución en la secreción de la insulina. Entonces, ves cómo esa resistencia a la insulina nos lleva básicamente a toda esta cascada de problemas. Hablamos por una parte de la hiperglicemia sostenida que nos va a llevar a desarrollar la diabetes. Ya vimos el mecanismo fisiopatológico por lo que produce hipertensión arterial. Lleva también a microalbuminuria. Hay también una disfunción endotelial
también la dislipidemia, ese proceso también inflamatorio, ¿verdad? Por todos los marcadores que se disparan. ¿A qué nos va a llevar? A aterosclerosis y enfermedad coronaria. ¿En dónde y en qué órganos se ven afectados en el síndrome metabólico? A nivel hepático, pues vamos a tener que hay una presencia de hígado graso, que se da fibrosis, y sabemos ahora, ¿verdad?, que esto evoluciona a cirrosis hepática. Luego, por otra parte, a nivel del músculo, ¿verdad?, como se da una alteración en la captación de la glucosa, pues nos va a llevar también a hiperglicemia y sostenida. Y a nivel, pues, de los vasos capilares nos va a llevar, pues, a la enfermedad aterosclerótica y por lo tanto que tengamos coronariopatías, infartos agudos al miocardio, eventos cerebrovasculares. ¿Qué pasa en el adulto mayor, verdad? Sabemos que hay ciertos cambios que se dan, pues, cuando nos hacemos mayores. ¿Qué está pasando a nivel del músculo? Ya hablamos también de las funciones y la importancia de la adiponectina, la cual se ve disminuida cuando hay acumulación del ácido graso. Y vemos también este incremento de estos biomarcadores inflamatorios. Entonces, a nivel del músculo va a haber un aumento de infiltración de grasa, aumento de la inflamación. Por lo tanto, hay una disminución también de la fuerza y de la masa muscular y de la calidad muscular. Hay una disminución también de la actividad física y del gasto energético. Esto condiciona pues la resistencia a la insulina y volvemos a toda la cascada de las complicaciones que se pueden presentar al final, que básicamente se resumen en el desarrollo de enfermedad cardiovascular y eventos. Bien. Ahora vamos a hablar un poco más de cómo vamos a clasificar y a definir el síndrome metabólico. Si bien es cierto, hay muchas clasificaciones hoy en día, vamos a hablar un poquito de cada una, luego podemos generar una discusión de cuál es la más práctica en el día a día en la clínica con nuestros pacientes. La primera publicación que se dio fue la de la Organización Mundial de la Salud intentando clasificar el síndrome metabólico. Luego tenemos que fue en Estados Unidos este Programa Nacional del Control del Colesterol en 2001. Luego tenemos la Federación Internacional de Diabetes y luego los armonizadores del síndrome metabólico en el 2009. Cuando tenemos que diagnosticar, ¿verdad?, a un paciente con síndrome metabólico, debemos de saber que tenemos que hacer una evaluación exhaustiva de ello. Nos vamos a hacer una buena historia familiar, un buen examen físico. Es muy importante las medidas antropométricas, sobre todo el perímetro abdominal. Tenemos también que hacer parámetros clínicos y bioquímicos, ¿verdad? Nos vamos a auxiliar de exámenes de laboratorio. Estos deben de incluir siempre, en el caso, pues una hemoglobina glicosilada, una glucosa en ayunas. Tenemos también, en el caso de un perfil lipídico completo, ¿verdad? Y incluso pruebas hepáticas, la proteína C reactiva en busca de inflamación. Y quizá la diferencia, porque si bien es cierto, podemos tener pacientes que cumplen criterios a corta edad, 20, 25 años, en el adulto mayor tenemos que ser más acuciosos, ¿verdad? Pues tenemos que ya incluso hacer un electrocardiograma y si nosotros ya vemos que clínicamente ya pueda tener alguna coronopatía o algo más a nivel cardíaco, pues auxiliarnos de estudios más especializados como un ecocardiograma. La diferencia sería que tenemos que ser más exhaustivos, enviar pues más estudios para poder categorizar bien al paciente. Bien, ahora vamos a hablar propiamente de los criterios que definen el síndrome. En el caso de la Organización Mundial de la Salud, dice que hay 2 o más de los siguientes criterios para poder definirlo. Número 1 sería la hipertensión arterial, ellos lo categorizan como mayor de 140/90. Luego tenemos un nivel de triglicéridos que este debe de ser pues mayor de 150 miligramos por decilitro y debe haber colesterol de alta densidad en el caso de los hombres menor de 35 y en el caso de las mujeres menor de 40. Ellos también ponen otro parámetro que es la microalbuminuria, que este tiene que ser mayor de 20 microgramos por minuto. Y definen también para medir la obesidad con el índice de masa corporal mayor de 29.9 kilos.
y debe haber intolerancia a la glucosa, diabetes o resistencia a la insulina. Esos serían los parámetros para definir el síndrome metabólico según la Organización Mundial de la Salud. Luego tenemos otros criterios que son los del Programa Nacional de Educación del Colesterol. Estos son en Estados Unidos y ellos lo definen diferente, ¿verdad? Ellos no se basan en el índice de masa corporal, sino en la circunferencia de la cintura. En este caso, el rango para los hombres que sea mayor de 102, en el caso de las mujeres que sea mayor de 88 centímetros. Si coinciden los triglicéridos arriba de 150 miligramos por decilitro, en el caso del colesterol de alta densidad, para los hombres menor de 40, para las mujeres menor de 50. Y una presión arterial mayor de 130/85, con una glucosa en ayuna mayor de 110 para esta clasificación. En esta definición global del síndrome metabólico tenemos otros criterios. En este caso, la obesidad central. Aquí en cuanto al perímetro de la cintura, varía, que más adelante les voy a presentar otra tablita, porque va a haber una variación de acuerdo al grupo étnico. Y define más dos de los siguientes factores. Siempre los triglicéridos arriba de 150, el colesterol de alta densidad menos de 40 para los hombres y menos de 50 para las mujeres, la hipertensión arterial mayor de 130/85 y la glucosa mayor de 100 miligramos por decilitro. Los criterios, en este caso para la Federación Internacional de Diabetes, estos varían. Y tenemos que ellos sí definen que tiene que haber obesidad central más dos de los siguientes criterios. Es decir, un aumento de los triglicéridos arriba de 150. Casi es común para todas las clasificaciones. El colesterol de alta densidad menos de 40 para los hombres y menos de 50 para las mujeres. La presión arterial mayor o igual a 130/85 y la glucosa plasmática en ayunas mayor de 100. Y luego tenemos estos otros criterios que son los armonizadores del sistema metabólico. Estos fueron en el 2009. Aquí define la circunferencia de la cintura de acuerdo a la población específica por etnias y país. Los triglicéridos siempre arriba de 150. En el caso del colesterol, igual menos de 40 en los varones y menos de 50 en las mujeres. La presión arterial mayor de 100 igual a 130/85 y la glucosa pues arriba de 100 miligramos por decilitro. Y en esta lámina, pues ahí se resume la comparativa de las diferentes clasificaciones. Aquí la que se incluye también es la de la Academia Americana de Endocrinología y la Academia Americana del Corazón. Y luego tenemos los criterios unificados del 2009. Hay variaciones dependiendo de la clasificación. Quizá la que más se unifica sería, lo vemos en la última columna en los criterios unificados, que ahí sería pues los parámetros que son comunes para todos. Básicamente hablamos de la cifra de los triglicéridos que coinciden todos mayor o igual a 150, el nivel de colesterol de alta densidad, el parámetro de la presión arterial que en consenso casi anda por mayor de 130/85 para todos. Y luego el de la glucosa varía, si se fijan en cada uno de ellos. Y el otro criterio también que varía es el caso de la obesidad central, ¿verdad? Y por ejemplo, para la Organización Mundial de la Salud, ellos lo hacen con el índice de masa corporal y para los otros criterios lo hacen midiendo pues la circunferencia como tal. Y la otra diferencia sería que en cuanto a la resistencia de la insulina, en este caso el grupo de endocrinólogos europeos sí lo toman a consideración, la Organización Mundial de la Salud sí, y los otros no. Bueno, yo sé que son muchos datos numéricos, ¿verdad? Pero realmente en nuestra práctica diaria tenemos que categorizar al paciente. ¿Cuál clasificación vamos a utilizar? Pues quizás la que más se adapte a nuestro entorno. Esta la considero particularmente muy práctica, esta de los criterios unificados. Lo podemos hacer en nuestra consulta, solo necesitamos tomar la presión arterial, medir el perímetro abdominal del paciente, tener el nivel lipídico y una glucosa en ayunas, que creo que son criterios que los podemos perfectamente hacer en nuestra consulta y práctica diaria.
Y en el caso de la circunferencia abdominal para estos pacientes, vemos de que está esta tablita, ¿verdad? Que esta se adapta de acuerdo a la etnia. En el caso de nosotros, ¿verdad? Los centroamericanos y suramericanos tenemos iguales criterios que los surasiáticos, es decir, para el hombre mayor o igual de 90 centímetros y para la mujer mayor o igual de 80. Con esa cifra que nos quedemos en nuestra cabeza, que es la que se adapta. Ahora bien, ¿para qué nos va a servir luego que categorizamos a nuestro paciente que tiene síndrome metabólico? Esto es realmente un factor bastante predictor en el caso de morbilidad en los próximos 10 años. Se ha identificado que para desarrollar enfermedad cardiovascular, el riesgo aumenta 3 veces más en aquellos pacientes que tienen el síndrome metabólico. Y en el caso de la diabetes mellitus puede aumentar de 4 a 6. Entonces, para nosotros en nuestra práctica de geriatría, esto requiere mucha importancia porque con cada uno pues hacemos planes individualizados y sobre todo nos vamos a enfocar en evitar, ¿verdad? Todas aquellas complicaciones relacionadas con este síndrome. ¿Para qué nos sirve establecer este diagnóstico? Hay muchos estudios, ¿verdad? Que básicamente lo relacionan para predecir, ¿verdad? Esta enfermedad cardiovascular. Vemos en la primera lámina, en este estudio de San Antonio que fue en Estados Unidos, que básicamente que tenía una participación de 2.589 pacientes, tenía en este caso un riesgo casi de 2.5 más de desarrollar enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Y en Europa el estudio Bosnia demostró prácticamente que había casi 3 veces más probabilidad de presentar enfermedad cardiovascular en los próximos 10 años. Bien, entonces con toda esta información que ya tenemos, que ya sabemos cuáles son las causas, ya sabemos cuáles son esos factores que están incluidos dentro del síndrome, nos hacemos la diferencia. Que la pregunta, ¿verdad? ¿Qué diferencia tiene pues tratar a un adulto mayor, más de 60 años? Primero, decirles que en toda la literatura que he consultado, ¿verdad? Siempre se genera discusión de cuál sería la edad de corte para definir. Lo que sí podemos afirmar es que a mayor edad, pues evidentemente hay mayor prevalencia del síndrome. Esto pues tiene que ver con muchos factores que ya vimos a nivel fisiopatológico y cómo a nivel, en el momento que avanzamos nuestra edad, pues se dan ciertas condiciones fisiológicas en cuanto a cambios en el metabolismo, en cuanto a cambios en cómo los ácidos grasos se degradan, cómo afecta también a nivel del hígado, páncreas, a medida pues nos hacemos mayores. Entonces definitivamente el abordaje tiene que ser diferente porque estamos acercándonos más a una etapa pues que además ya preveemos que haya mayor comorbilidad y debemos de ser más exhaustivos. Otra cosa muy importante para nosotros es el factor predictor, pues tanto de desarrollo de enfermedad como también de mortalidad en la siguiente década, ¿verdad? Hablamos, los estudios hablan de a 10 años, la mayoría, de cómo estos pueden afectar en las complicaciones que se puedan presentar a nivel de un evento cerebrovascular, a nivel de un infarto. Y luego no solamente es la mortalidad relacionada, sino que es también como geriatras pues vemos en nuestra práctica diaria todas las secuelas de discapacidad que pueden generar después de un evento cerebrovascular y toda la implicación que tiene a nivel del cuidado de estos pacientes y de calidad de vida. Debemos de tratar definitivamente cada elemento de estos factores de riesgo proponiéndonos metas con el paciente para poder tenerlo pues mayor controlado y disminuir pues el riesgo de complicaciones. Otra cosa diferente, como tratamos al adulto mayor, es que hacemos una evaluación geriátrica integral. Si bien es cierto, el paciente ya puede tener hipertensión, puede tener diabetes, puede estar obeso, pero además de eso ya vemos que puede tener deterioro cognitivo. De hecho, esta es otra cosa, ¿verdad? Que se está mencionando que hay un factor de riesgo y está relacionado directamente al aparecimiento de demencia, ¿verdad? En este caso, demencia vascular, incluso el Alzheimer también, relacionados al síndrome metabólico. Entonces, como geriatras tenemos también que hacer esa evaluación cognitiva en estos pacientes
Estos pacientes también ya suelen tener pues otras patologías como ya la osteoartrosis, que también esto genera pues que sean más sedentarios incluso. Podemos generar ciertas preguntas y podemos decir, bueno, ¿realmente es un síndrome? O sea, ¿es realmente el síndrome metabólico un síndrome? Bueno, podemos decir que sí. Son casi 100 años que se lleva hablando de esto. Nosotros en nuestra práctica clínica también podemos observar estos pacientes cómo hay la coexistencia de todos estos factores y cómo vemos también que van presentando complicaciones relacionadas con los niños. Otra pregunta sería, ¿consideramos que la definición del síndrome tiene algún objetivo útil? Yo considero que sí, porque entre más tempranamente nosotros podamos identificar estos factores de riesgo, podemos luego hacer un plan individualizado con cada paciente que nos permita disminuir el riesgo de mayor comorbilidad y de mortalidad. ¿Es una forma de etiquetar a las personas y medicarlas de manera innecesaria? Considero que no, ¿verdad? Porque realmente entre más temprano uno pueda identificar estos factores, le vamos a dar mayor calidad de vida y desarrollar también un plan de tratamiento más adecuado para el paciente. Bien, entonces, ¿cómo vamos a abordar al adulto mayor con síndrome metabólico? Siempre una diferencia quizás de nuestra especialidad es que nosotros abordamos al paciente de una manera holística, de una manera integral, una manera multidisciplinar, es decir, que nos auxiliamos de otras disciplinas de la medicina y por eso pues esta charla va encaminada no solo a médicos, sino que a todo el profesional de la salud, porque el éxito en la recuperación o en la prevención o el tratamiento de una enfermedad en el adulto mayor va a requerir de ese abordaje integral. En este caso, para el síndrome metabólico, tenemos que tener por una parte una orientación nutricional por un nutriólogo, un nutricionista. Debe haber una atención psicológica porque hay un tipo de terapia neurocognitiva que nos ayuda mucho en estos casos para educarse en cuanto a los hábitos. Y terapias cognitivas, hablamos también, nos vamos a auxiliar en unas ocasiones también de un licenciado en fisioterapia y terapia ocupacional para hacer un plan individualizado con el paciente sobre los ejercicios de mantenimiento, sobre también el mantenimiento de las actividades básicas instrumentadas y el tipo de ejercicio que pueda realizar. ¿Quiénes vamos a las especialidades involucradas? Muchas veces el síndrome metabólico puede ser identificado por el médico de familia, el internista, como todo, ¿verdad? Nosotros recomendamos como geriatras arriba de los 60. Toda persona debería tener una evaluación geriátrica integral. También los endocrinólogos, el cardiólogo, ¿verdad? Que también tiene que pues estar involucrado. El nutriólogo, el terapeuta ocupacional y el psicólogo. Bien, cuando hablamos de tratamiento no farmacológico, las recomendaciones que nosotros vamos a darle a los pacientes, sin duda alguna, primero son los cambios en el estilo de vida. ¿Qué es lo que vamos a cambiar? Por una parte, la dieta, ¿verdad? Tiene que ser una dieta baja en grasa y rica en frutas y verduras. Esto pues nos va a ayudar también no solo con los niveles de grasa, colesterol, azúcar, ¿verdad? Sino también a mantener pues nuestra presión en los valores normales. La reducción de la ingesta de sodio, la recomendación es un rango entre 70 y 100 milimoles por día, ¿verdad? Para evitar el riesgo. Y en el caso pues de las dislipidemias, hay controversias en este sentido, ¿verdad? Porque en cuanto al manejo e incluso preventivo, ¿verdad? A veces si está en una hipertrigliceridemia en un estadio leve, la tratamos, no la tratamos. Para eso es importante categorizar al paciente. En este caso, pues hay muchos estudios que nos dicen los beneficios que es el uso, por ejemplo, de las estatinas. Hablamos de atorvastatina, rosuvastatina, para el control de estas lipidemias y de esta manera, pues reducir el riesgo cardiovascular. El control de la glicemia, ¿verdad? O sea, a día de hoy, a pesar de que hay muchos hipolipemiantes orales, ¿verdad? Siempre la metformina es la que se sigue recomendando de primer escoge para el control, en este caso de la glucosa.
El caso de la hipertensión arterial, siempre asociada al síndrome metabólico, los IECA, ¿verdad? Siguen siendo como la recomendación A para este tipo de pacientes, porque también pues nos van a dar esa prevención a nivel renal que buscamos. Y en cuanto a las metas que nos vamos a establecer con estos pacientes, ¿verdad? Entonces de ahí es muy importante que en nuestra consulta, cuando abordemos a los pacientes, podamos hacerles ver la importancia del control metabólico, la importancia de estos parámetros, ya que de no hacerlo de esta manera, pues tenemos que explicarles las consecuencias fatales que pueden ser para ellos. Siempre nuestro parámetro, ¿verdad? Va a ser que mantengamos una presión arterial menor de 120/75. En este caso, las lipoproteínas de baja densidad menor de 100 miligramos por decilitro sería el objetivo. El caso de los triglicéridos, tenerlos menor de 150 miligramos por decilitro. Y las lipoproteínas de alta densidad mayor de 40 para los hombres y mayor de 50 para las mujeres. Estas serían como las metas a nivel metabólico para estos pacientes. Bien, ahora también es bien importante la orientación de qué tipo de ejercicio, porque cuando en nuestra práctica diaria un adulto mayor hablamos de ejercicio, muchos nos van a poner un montón de peros, de no, ¿por qué no hacerlo, verdad? De ahí la importancia de pues apoyarse del equipo, ¿verdad? De trabajo, en este caso también de los fisios, cuando ya hay pues ciertas patologías articulares que podrían de alguna manera condicionar cierta limitación. Hablamos de que el ejercicio tiene muchas propiedades beneficiosas, ¿verdad? Para el ser humano, para ese envejecimiento sano, para reducir esas enfermedades crónicas, para disminuir también esa limitación y discapacidad. Aquí vemos cómo los beneficios que tiene realmente el ejercicio en el adulto mayor. Ya hablamos antes de que puede ocurrir, ¿verdad? Que ya en esta etapa, sobre todo arriba de los 65, pues haya una disminución de la fuerza, del tono, de la resistencia, y lo que vamos a buscar pues con el ejercicio es disminuir esa discapacidad. Y a medida pues esto se hace de forma progresiva, fíjense ustedes, si se hace un ejercicio repetitivo 4 semanas, obviamente esto va a ayudar a mejorar la fuerza muscular, y a las 12 semanas vamos a tener muchos beneficios. Ya va a haber una hipertrofia, va a haber biogénesis mitocondrial, por lo tanto va a haber una mejora en la sensibilidad a la insulina a nivel del músculo, entonces va a bajar esos niveles, ¿verdad? De glucosa que tenemos, y también obviamente bajar de peso y también el control de la hipertensión arterial. Esta lámina es más que todo para una orientación a nuestros pacientes de cómo hacer desde un calentamiento, acondicionamiento de los ejercicios y luego el enfriamiento. El ejercicio neuromotor definitivamente ayuda mucho a nuestros pacientes para mejorar el equilibrio, reducir las caídas y las complicaciones. El balance, la estabilidad, la postura, la orientación sensorial son algunos de los beneficios de pues, realizar este tipo de ejercicios neuromotores. Estas son algunas de las barreras que nos dicen nuestros pacientes, ¿verdad? Cuando definimos ahí el síndrome, mire, vamos a hacer un plan con usted. ¿Qué es lo que nos dicen ellos? Me duele, las rodillas sobre todo, dolor, miedo a caerse, a veces dicen que, bueno, que no tienen con quién hacer el ejercicio, preocupación acerca de la seguridad del entorno, no tengo un área apropiada para hacer ejercicio. Son algunas de las barreras que a veces nos encontramos cuando le decimos pues al adulto mayor pues que tiene que moverse, ¿verdad? De ahí la importancia, ¿verdad? De la orientación del médico, de la motivación también que se le pueda dar, ¿verdad? Para poder hacer un plan de ejercicios apropiados de acuerdo a cada uno. Hablamos también que a nivel de la psicología se ha demostrado que la terapia cognitivo-conductual personalizada para pacientes con obesidad ha ayudado bastante. Recordemos que algunos pacientes pues comen más cuando hay un trastorno pues de ansiedad, por ejemplo. Entonces debemos siempre auxiliarnos, ¿verdad? De las otras especialidades pues con el objetivo de que el paciente pues logre la mejoría y consigamos las metas deseadas.
Y pues bueno, estas son algunas recomendaciones, no solamente para la población geriátrica, sino entre más jóvenes somos y tenemos mejores hábitos, pues vamos a evitar, ¿verdad?, llegar a desarrollar el síndrome metabólico o cada uno de los componentes. El caminar, ¿verdad?, es lo que se recomienda, por lo menos de 30 minutos a 1 hora cada día. El no fumar, el consumir más verduras, frutas, disminuir la ingesta de grasas, el alcohol también, ¿verdad?, que hay que evitarlo. Entonces podemos concluir, ¿verdad?, que el síndrome metabólico es definitivamente uno de los más grandes problemas de salud pública que tenemos, y el reto grande de nosotros los profesionales de salud, de poder hacer educación en salud desde la medicina preventiva, poder identificar, ¿verdad?, cada uno de los factores de riesgo, poder hacer un plan individualizado con cada paciente, con metas reales, ¿verdad?, y con un seguimiento. Sabemos de que es un estado fisiopatológico completo, ¿verdad?, en el que hay ese desequilibrio entre la ingesta excesiva de esas calorías y grasa y ese estilo de vida. Entonces, básicamente el reto es ese, ¿verdad?, de poder inferir en el paciente en esa modificación de su estilo de vida. Y debemos saber también de que no hay una fórmula mágica. Como vimos, son varios elementos que están presentes en el síndrome. Entonces no podemos únicamente dar un tratamiento específico, sino que sí, que bien es cierto, algunos fármacos ayudan, pero si no modificamos nuestros hábitos tampoco, si no hay ejercicio, si no tenemos ese manejo integral, pues no vamos a alcanzar esas metas. Entonces, definitivamente la educación a nuestra población debe ser pues el día a día, ¿verdad?, que tenemos que usar tanto en nuestra práctica clínica como en nuestro entorno. Y para finalizar, esta es una frase de George Bernard que me gusta mucho. A veces relacionamos siempre la etapa, ¿verdad?, del adulto mayor como una etapa de discapacidad, de que no se puede, de negatividad. De hecho, si hiciéramos una pregunta aquí global ahora mismo, cuando yo les pregunto que cuando hablamos de vejez, ¿qué se les viene a su cabeza? La mayoría, pues, ya lo he hecho esta pregunta y lo asocian a una silla de rueda, a un bastón, al final de la vida, ¿verdad? Y no debería ser. Entonces, dice George Bernard, no dejamos de movernos porque envejecemos, realmente envejecemos porque dejamos de movernos. Entonces, el reto es grande, ¿verdad?, para todos. Sabemos las consecuencias que este síndrome genera. Y de ahí, ¿verdad?, la importancia de realizar la educación en salud. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Alvarado, por su presentación. Ha sido bastante ilustrativa, comprensible por sobre todo, y nos ha dejado de alguna manera claro los aspectos de lo que el síndrome metabólico, las consecuencias del mismo, las estrategias que debemos de nosotros utilizar y principalmente el planteamiento del tratamiento no farmacológico, que es la prevención, y en segundo lugar las medidas que con este van en tanto su contenido social, funcional, espiritual, físico, nutricional, ¿verdad? Voy a pasar en este momento a hacer algunos comentarios, aparte de las felicitaciones que se nos han externado por su presentación. Hay una persona que nos comenta y nos dice qué grado de recomendaciones dar estatinas de uso crónico. Bien, una vez tenemos definido, ¿verdad?, nuestro paciente categorizado como síndrome metabólico, la recomendación del uso de estatinas, si ya el paciente es hipertenso, tenemos en este caso colesterol total arriba de 180, tenemos un colesterol de alta densidad menor a 40, y sobre todo si es mujer, ya es hipertensa y obesa, mediquemos, la verdad. Podemos usar ya sea atorvastatina, podemos iniciar a una dosis de 10 miligramos, o rosuvastatina a una dosis de 20 miligramos. Bien. Hay un comentario
que me parece bastante importante y con varios puntos a valorar. En consulta generalmente hay poco tiempo para la atención de cada paciente. ¿Qué recomienda? Aquí hace una pregunta para todos. ¿Qué recomiendan ustedes para mejorar y aprovechar el tiempo en la consulta y darle una mejor orientación? Sí, definitivamente, esta es una cosa que siempre los geriatras lo hablamos porque yo sé que a veces, ¿verdad? Cuando la práctica es a nivel institucional, se tienen a veces 15 minutos por paciente. Entonces realmente es bien difícil, sobre todo el adulto mayor, que imagínense, solo ya el hecho de sentarse en la silla lo hace más despacio. Si realmente queremos hacer una buena anamnesis, historia clínica y el examen físico, se nos fueron los 15 minutos, ¿verdad? Y ni siquiera hemos llegado pues al diagnóstico o el tratamiento apropiado. Definitivamente esta es una barrera. No me dejará mentir el doctor Córdoba que por lo menos en un adulto mayor se necesita alrededor de unos 45 minutos para dar una evaluación integral apropiada. Entonces sí, el tiempo definitivamente es un factor. ¿Qué toca? Pues si no tenemos mayor tiempo, obviamente tenemos que ser más ágiles, más acuciosos en poder identificar pues aquellas situaciones más complejas de salud que el paciente pueda presentar, ¿verdad? Para poder pues ofrecerle un plan de tratamiento. Pero sí, definitivamente, a diferencia de otras especialidades en las que quizá ese tiempo puede ser mejor aprovechado, definitivamente una evaluación integral completa en un adulto mayor difícilmente la vamos a conseguir en 15 minutos, por ejemplo. Gracias, doctora. Acuñando un poco a la última pregunta, yo creo que nosotros debemos replantearnos todos los días cuáles son nuestras necesidades. Y esta pregunta, creo que desde que retorné al país ha venido siendo una de las aristas de mayor reto dentro de nuestro sistema actual de atención en salud. Y una de las situaciones que intentamos cuando iniciamos el trabajo y se levantó la primera unidad de geriatría en el Instituto Salvador del Seguro Social, uno de los puntos que me pareció a mí que valdría la pena retomar, o no sé si así se sigue haciendo, es entrenar al personal para que éste realice ciertas pruebas de tamizaje dirigidas hacia una persona mayor. Y esto damos a nosotros una idea previa a la valoración geriátrica de cómo el paciente llega. De alguna manera nos haría objetivizar un poquito más los puntos en donde nosotros debemos tener mayor atención, ¿verdad? Y estos que nos sirvan para hacer la integración de todo lo que dentro de los tamizajes se ha hecho. Esto me refiero netamente al contexto de atención primaria como una idea a retomar. Y yo creo que cada uno de ustedes en los lugares en donde nos encontremos laborando debe de ser como un proyecto o un patrón piloto, probar, hablar con la dirección local o con quienes ustedes consideren que pueda ser alguien de soporte o de apoyo y ver qué respuesta tienen. Esto tomándolo desde el punto de vista de qué recomendación hay con tanto tiempo, con tan corto tiempo. O sea, sumar un equipo y ese equipo, pues intentar en ese corto tiempo reconocer factores de riesgo, principalmente en los tamizajes. Ahora, con respecto a la situación del uso crónico de estatinas, esto depende, cuando nosotros hablamos de nuestra población, la mayoría nos llegan ya con complicaciones crónicas secundarias a todos los factores que muy bien la doctora ha descrito. Sin embargo, por todo lo que ella ya mencionó, no olvidemos nosotros el efecto pleiotrópico de las estatinas, aun cuando los niveles de colesterol diferencial y triglicéridos estén normales. O sea, uno puede utilizar estatinas a dosis muy bajas, como por ejemplo atorvastatina a 10 miligramos y mantenerla de uso prolongado. ¿Por qué? Porque esta tiene un efecto que es el famoso efecto pleiotrópico. Es una respuesta antiinflamatoria ante la injuria del endotelio del vaso,
Por ende, también nos sirve para mejorar la sensibilidad a la insulina y también nos puede servir en muchas ocasiones hasta para disminuir riesgo en arritmias, que todos esos estudios están ampliamente descritos. Lamentablemente no tenemos ninguna otra observación ni preguntas, ¿verdad? Sin embargo, agradecemos a cada uno de ustedes su presencia y por sobre todo a la doctora Alvarado, que pues finalmente siempre ha estado en la disponibilidad y con todas sus fuerzas para seguir trabajando en pro de lo que el tema de las personas mayores en nuestro país ha requerido desde siempre. Quisiera robarles unos minutos y pedirle al ingeniero, como el tema de este webinario era llevar una idea acerca de lo que es el tema del envejecimiento, dónde estamos y hacia dónde vamos, y hemos venido repitiendo en cada una de las presentaciones que envejecer no es sinónimo de enfermedad, quiero compartirles este video para que cada uno de ustedes le dé la connotación que considere, el cual hemos preparado el instituto y su servidor, y pues le pido al ingeniero que por favor no se lo coloque. Debe ser positivismo, tratar de ser feliz, gozar de los nietos, de los bisnietos, de los hijos, o sea, estar en contacto con la familia. Eso es lo que yo creo que es lo que me ha hecho ser más feliz. Mantener un estilo de vida saludable, también convivir con un ambiente familiar, una dinámica familiar basada en el amor, en el respeto, paz, tranquilidad y unión. Lo importante de todo esto, creo que a mí lo que me ha ayudado muchísimo es el deporte, porque sí soy deportista por siempre. Desde pequeña edad, ¿verdad? Que empecé con el tema de la natación y desde los 4 años y luego entré en una disciplina con todo esto. Entonces la disciplina es muy importante. La familia pues es lo más importante, pero también los amigos. Nosotros tenemos amigos desde que éramos muy jóvenes. Hemos salido juntos por todas partes, hemos disfrutado tanto con ellos. La familia es la clave principal y la más importante, porque ellos son los que facilitan los medios, le dan fuerza y ánimo para que yo pueda estar siempre atenta y activa en cada una de mis actividades de la vida. Iba mi mamá siempre, entrenábamos a las 5:30 de la mañana, salíamos 7:15, a esa hora correr, colegios, y luego en las tardes también, cuando estaba la jornada así, de 5:30 de la tarde hasta las 7 de la noche, y mi mamá siempre presente. Siempre me recuerdo mucho de ella, les agradezco, mi papá aparecía, me miraba y se enrollaron en todo lo que es mi mundo de deporte. Por ejemplo, involucrarnos en las cosas importantes de la vida de los pueblos, como por ejemplo Casa de San Vicente, visitar a los ancianos, involucrarnos en las cosas. Para mí, Guardería Santa Teresita de Cojutepeque es para mí mi punto débil. Estoy siempre pensando qué necesitan, en qué puedo ayudar. Nosotros podemos ser entes de cambio social, puesto que el ejemplo y el conocimiento hablan por sí solos. La esperanza de vida de las personas en este momento ha crecido enormemente. Y eso significa
que se deben de preparar las condiciones para que tengamos una población saludable y que se pueda mantener activa productivamente y no ser una carga para la sociedad ni para la familia. Que requiere también un espíritu y una fuerza bien personal. Yo lo que hago es tratar de motivarme todos los días con algo. Ay, mañana que me toca, no, esto va a estar bien. Y yo empecé desde pequeña siempre a hacer cosas que a mí me agradan para poderlo hacer siempre con una sonrisa. ¿Cómo sería? Para mí la comunicación con amigos, con familia, la comunicación, disfrutar de todo, ser uno positivo, que decir sí a algún paseo. Yo siempre digo sí cuando me invitan a algo. Nunca digo que no. Me encanta salir y gozo tanto, aunque hace medio patuleca. Es necesario cambiar los paradigmas que existen sobre el envejecimiento dentro de la propia familia. Y por un lado, y por otro lado, también es necesario que el Estado, a través de los sistemas educativos, de salud, organizaciones sociales y otros entes, creen programas en torno a este fenómeno. Pero siempre estar como en la jugada, no sé cómo decirle, siempre estar pendiente y decir, bueno, qué bueno que esto está pasando porque me mantiene viva, activa mi mente y además me mantiene, ay, ahora que viene y ahora que me voy a hacer, es estar con una actitud de apertura. Pues estos webinarios han sido pensados por y para ustedes, colegas y personal multidisciplinario de salud, para que nos sumemos a ser parte de los cambios en la atención del adulto mayor, un concepto que nos ha quedado muy claro durante todos estos miércoles que hemos estado presentes. De manera especial, el Instituto Nacional de Salud agradece al doctor José Andrés Córdoba, moderador y coordinador del módulo, al equipo de Procuido El Salvador, que nos acompaña en esta ocasión, a cada uno de los participantes nacionales e internacionales expertos en la temática, por sus aportes y actualización que han brindado a todos los que hemos estado conectados, a los compañeros del Instituto Nacional de Salud que han sido parte importante para el desarrollo de este módulo. Como curiosidad en este webinario, en esta serie de webinarios, que han sido 10, hemos tenido más de 1000 conexiones. En cada una de las diferentes sesiones hemos tenido una asistencia grande. Todos están publicados en nuestro canal de YouTube para que puedan compartirlos, consultarlos, revisar esta información y aprovecharlos para la enseñanza. Los temas que nos han transmitido ha sido único, ha sido de un nivel muy especial que ha permitido que profesionales de diferentes países también se conecten y se actualicen. Esta iniciativa, coordinada por la doctora Xochitl Sandoval, inició en el año 2020 con el propósito de mantener oportunidades de capacitación y actualización de los conocimientos para la atención de calidad a la población, gestionando diferentes expertos como los que nos han acompañado en este módulo. Un gran agradecimiento en nombre del instituto a todos